contexto. Una proyección analítica de los acontecimientos que influirán en el futuro de nuestra historia contemporánea. Fuera de contexto. No son hechos de décadas pasadas, sino signos de nuestro tiempo actual que se proyectarán hacia el futuro. Fuera de contexto. Decisiones cuyas consecuencias inmediatas las viviremos mañana. Fuera de contexto. Por eso, están fuera del contexto que narramos, porque la historia es un incesante volver a empezar. Fuera de contexto. Una sección de... Que no te cuenten la historia, con Carlos Gulberti. Buenas noches, abrimos nuestro informativo con la noticia de la muerte de Mikhail Gorbachev, el último presidente de la URSS, a los 91 años en Moscú, en el Hospital Clínico Central. Su papel fue determinante para terminar con la Guerra Fría. El padre de la perestroika padecía una grave... Mikhail Gorbachev luchó e intentó conseguir lo imposible. La apertura de la Unión Soviética al resto del mundo, su acercamiento a Occidente, un nuevo sistema más democratizado. Aquello fue conocido como la perestroika. Mayor transparencia, más democracia, menos corrupción y una nueva Unión Soviética. Eso quiso Gorbachev para su país. Aquello fue la Glasnost, la apertura, entre 1985 y 1991. Пока есть особенно оружие и массовое уничтожение, ядерное в первую очередь. El último líder de la Unión Soviética se marchó de este mundo con 91 años, con Washington y el Kremlin en lados opuestos de la Guerra Caliente, propiciada por Vladimir Putin en Ucrania, iniciada, entre otros objetivos, para salvar el colapso soviético que dejó el gobierno de Mikhail Gorbachev. Ядерная в первую очередь – это колоссальная опасность. Причем может это произойти независимо от политических решений. Gorbachev fue un líder visionario y reformador. Ante aquel, una generación de políticos severos, hostiles, ancianos y de línea dura llevaron a la Unión Soviética a una situación casi insostenible. Durante el mandato de Gorbachev, Ronald Reagan estaba en la Casa Blanca y sintonizó con el dirigente ruso como nunca antes había ocurrido. En 1987, ambos mandatarios suscribieron en Washington el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Empezaba así el principio del fin de la Guerra Fría. General Secretary and Mrs. Gorbachev, I've welcomed a good number of foreign leaders to the White House in these last 7 years. And today marks a visit that is perhaps more momentous than many which have preceded it. En el otro lado del mundo, Margaret Thatcher, la dama de hierro, presidía el gobierno en el Reino Unido y llegó a decir que podría hacer negocios con Gorbachev, señal inequívoca de confianza hacia el líder soviético. Así reaccionó cuando Mikhail Gorbachev fue destituido de su cargo en 1991. Condenamos clara, total y tajantemente el derrocamiento. Frenamos todos los cortes en defensa hasta ver qué pasa. Respaldamos totalmente a quienes creen en la democracia en la Unión Soviética y esperamos que sus ideas prevalezcan. En un gesto controvertido en su viaje a Berlín, Ronald Reagan afirmó: «Señor Gorbachev, derribe ese muro». Pocas personas creyeron que eso fuera posible. Sin embargo, tiempo después, Gorbachev efectivamente derribó el muro de Berlín. Mr. Gorbachev, open this gate.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. Gorbachev empezó a brillar en Occidente, pero su decisión de no intervenir con el ejército contra los regímenes comunistas de las naciones del Pacto de Varsovia cuando se produjeron rebeliones populares llevó a la liberación masiva en Europa del Este, la caída del telón de acero, el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. Mientras Gorbachev era enaltecido en Occidente, los soviéticos lo consideraron un traidor, un paria. Su objetivo no era desmantelar la Unión Soviética comunista, sino que ésta cayó por su propio peso, el de la decadencia económica comunista y el impacto agotador de la carrera armamentística nuclear contra Occidente. La perestroika y el glasnost de Gorbachev sumergió a la Unión Soviética en un colapso, situación económica extrema, desorden, caos y un fuerte sentimiento de traición al orgullo nacional. Tal vez por eso, la figura de Vladimir Putin se vio fortalecida por los antiguos soviéticos, quienes vieron en él un hombre fuerte para recuperar la poderosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como ya sabemos, eso no lo consiguió aún. Так называемый коллективный Запад во главе США на протяжении десятилетий. El llamado colectivo occidental se ha comportado de forma muy agresiva con Rusia desde hace décadas. Спровоцировать конфликт для того, чтобы Si lo que quería era provocarnos, lo ha conseguido. перейти к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени. Se ha desencadenado la guerra. И война развязана, и санкции введены. A diferencia de Gorbachev, Vladimir Putin está dispuesto a rehacer el mapa de Europa por la fuerza, incluso en aquellas naciones que antaño fueron satélites de Moscú y que se han transformado en sociedades libres, democráticas y pro-occidentales. El gobierno de Gorbachev también cometió algunos errores, como cuando apoyó la invasión de Crimea o el envío de tropas militares a Lituania para aplastar los intentos de independencia de los estados bálticos en 1991. Ese mismo año presentó su dimisión. Era el 21 de agosto de 1991. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Pero, hasta el fin de sus días, Gorbachev condenó los excesos de Putin. Вообще бы я посоветовал Владимиру Владимировичу уйти. Aconsejaría a Putin que se fuera ahora. Ya cumplió 3 mandatos, 2 como presidente, 1 como primer ministro, 3 en total. Ya es suficiente. Потому что создается вокруг круги этих кланов. Por todo ello, la figura de Gorbachev será enaltecida y recordada en Occidente. Se ha ido un hombre de paz y de justicia, sin importar su ideología. En su propia casa seguirá siendo un paria. Los rusos no quisieron comprender sus cambios y se sintieron humillados. Sus fijaciones en el pasado imperial no hacen más que envenenar las relaciones entre Oriente y Occidente. El futuro aún es incierto. Que no te cuenten la historia, con Carlos Gulberti.